a la Facultad de Lenguas y Letras, el proyecto FONDECUAC 2019-2020, que financió el libro, así como la editorial Literal Publishing, a los colaboradores y, por supuesto, al doctor Ricardo Pache, y también al cuerpo académico de Estudios Cruzados. Estamos aquí muy contentos de tenerlos en esta presentación, que esperemos que se convierta en una presentación un poco carnavalizada de este texto. Así que también hay que mencionar un dato interesante. Queremos hacer la presentación un poco más cerca del 18 de abril, que es el cumpleaños del del profesor Sergio, del maestro Sergio Pitós. Pero bueno. Y bueno, antes que nada les quiero comentar que yo el primer acercamiento que tuve con Sergio Pitós fue justamente a través del profe Pache, porque en la entrevista del propedéutico me puso una lectura que tenía que hacer que se llama La Pantera. Entonces, en aquel momento las palabras que me dio La Pantera pues eran para mí algo indescifrable, algo que no tenía mucho sentido en ese momento, ¿no? Pero a lo mejor ahorita sigue siendo sin sentido, pero poco a poco se va construyendo ese pequeño rompecabezas, lo seguimos armando y de eso se trata. Por eso el día de hoy tenemos a nuestra primera panelista, Alejandra Valdés, que nos va a leer su texto. Muchísimas gracias, Ale. Sé que me llamo Alejandra, sé que creen que estoy loca, sé que soy diferente a los demás, así como lo es mi profesor Pache, con quien he querido charlar acerca del libro que me obsequió hace unas semanas. Antes de sacarlo de su mochila, aquella que carga con lo que a mi parecer son cientos de libros novedosos y clásicos, nos mencionó que quienes tomáramos uno de los ejemplares tendríamos que escribir un trabajo sobre su contenido. Muchos rechazaron la oferta y los valientes aún no sabemos qué escribir, aunque estoy intentándolo. Me preparé como solo lo hace un lector hábil, a pesar de no serlo. Mi libro, el libro que es suyo y que de alguna manera ahora me pertenece, permaneció por días mirándome con recelo desde mi escritorio. Probablemente se ahogaba en el plástico que lo envolvía y buscaba salir de él para llenarme con conocimiento. Lo seguí ignorando, por temor a no ser lo suficientemente intelectual como para comprenderlo. También con un poco de nostalgia, porque estaba segura de que en cuanto lo abriera y desprendiera aquel olor al libro nuevo con el que todos aquí estamos familiarizados, yo no podría parar de aspirar las letras que se posan sobre esas páginas. Observé la portada en búsqueda de una pista sobre el contenido. En esa primera impresión, donde aparece el nombre de su maestro, de mi maestro y un fondo blanco cegador. Le di la vuelta y me pareció interesante saber más acerca de usted, doctor Pache, pero también sobre Sergio Pitós, a quien usted considera semejante a los dioses. Cuando un maestro te regala un libro, y más importante, un libro escrito por él, lo atesoras de una manera extraña, con cautela para no llenarlo de halagos y con la cabeza fría para internarse en una charla profunda. Entonces empecé por la última página. Debía de sentir mío aquel libro que sabía que lo había escrito alguien a quien veo seguido, así que marqué mi copia con un sello de color verde, un ex libris que también dejaría mi nombre impreso en el libro del doctor. Pero aún así, estuvo desplazado por días, ahora dentro de mi mochila, la que no lleva cientos de libros todavía, y tal vez este sea uno de los que empiece a cargar siempre y a prestar de buena manera. Dentro del mundo del doctor Pache existe un apartado misterioso, como si el mago de Viena se hubiera tomado la libertad de moldearlo a su gusto. Es aquel en donde uno puede ver la película de dos hombres que se dan la mano en la Universidad Veracruzana, y como si se tratara de un amigo que se conoce del pasado, toman un café entablando la charla de toda una vida. Hablan del arte de la fuga que ocurre en la literatura latinoamericana, de los maestros que salen de las aulas para convertirse en guías más que en académicos, de la cocina con leche derramada sobre tapetes. Analizan rapsodias y la identidad paisana con la que cuentan los mexicanos nacidos tanto aquí como allá. Por fin leí las primeras líneas, llenas de agradecimientos a las personas que ayudaron con la producción del libro. Vi a mi compañero y amigo Emiliano escondido por ahí. No dudé ni un minuto en escribir lo orgullosa que estaba de él, pero al doctor Pache, a quien vi al día siguiente en la clase de literatura comparada, no le comenté sobre la increíble hazaña de abrir su libro y de adentrarme en su lectura. Se lo digo ahora, como dije antes, no para halagar, sino para agradecerle como usted lo hace entre miradas comparatistas. Leí sin anteojos los apartados más prometedores, señalando las frases que podría usar para empezar mi análisis de su obra.
tales como no sé decir si la ternura puede ayudar a leer todas las obras literarias, como me ha ayudado con esta, con una valoración de los diferentes niveles de trama y la compasión entre lo humano y lo literario, permitiendo que la obra viva en nuestro interior. O también la alianza mestiza, donde lo mexicano, lo hispanoamericano y lo ajeno se abrazaban con modo cambiante, para hacer entender al lector que a pesar de ser un foráneo de un país lejano, el autor es tan mexicano como los libros de Pitol que les presta a sus alumnos. Debo de confesar que terminé de leer el libro del doctor hace poco, en mi último viaje por carretera, en el cual me dirigí a mi ciudad natal y de regreso, como si se tratara de una rebobinación interna. Sin coincidencia con el regreso del hogar, el doctor nos lleva de la mano por la práctica total abierta a la creación de un diario, porque esta es mi bitácora de la lectura de un libro que aún no he abandonado del todo. Los híbridos de la memoria se detienen en la teoría, donde hay términos sin final que parecen entrelazarse unos con otros, mientras el doctor Pache los desarrolla. En algún lugar entre las páginas 100 y 150, ahí por el capítulo 3, el que a mi parecer es el más académico y estructurado entre todos, podría esclarecerse para los estudiantes de sus clases y para el público en general, que en realidad el doctor Pache acaba de domar al centauro de los géneros y ha publicado un texto ensayístico de alta gama. Con él aprendí a leer a Pitol, porque lo había conocido antes, pero jamás a profundidad. Se me había escapado como la pantera ágil que es, y solamente con las palabras amorosas de mi profesor italiano, mencionada elocuentemente de vez en cuando, dejé de ignorar la grandeza de un mexicano que merece el reconocimiento que le da el texto por el que hoy estamos reunidos. De todas las líneas que hay sobre Pitol en el libro del doctor Pache, yo no subrayé ninguna. En contra de lo que estoy escribiendo y de lo que quiero proyectar, me di cuenta que Pitol pasó por mi lectura a manera de susurro, con la ternura que expresa un comparatista a quien ser demolido por la crítica no le amedrentará. Leer al que mi profesor considera su gran maestro me hizo darme cuenta que las palabras de Pache también pasaban silenciosamente. El lector común no debe de quebrarse la cabeza para leer a mi maestro, simplemente debe de transformarse en un tríptico del carnaval. Y con una breve lista de etcéteras no puedo terminar de perseguir otras huellas de Pitol en Pache, aunque sé que me llevarán derechito al barranco de los puntos suspensivos. Cuando no sé qué decir o escribir, porque una crisis creativa me agobia o como ahora me dominan las emociones, suelo recuperar las frases del doctor Pache. Miradas comparatistas es una antología de la literatura comparada mexicana. Es la guía para que alguien como yo, un estudiante de literatura, sea capaz de enfrentarse a los términos rebuscados y regresar siempre para encontrarse con una lectura hogareña, y que alguien ajeno a las palabras complicadas pueda tocar la puerta de la academia sin temor a ser atacado por alguno de los grandes. Aquí le dejo, doctor Pache, su libro que ahora me he hecho mío, mis palabras de introducción a la que aún me falta por decir y mis felicitaciones por quedar entre los seleccionados para entrar siempre en mi mochila. Les invito a conocer lo que el mismo Pitol tiene para encapsular de Alfonso Reyes y lo que el doctor Pache tiene para decir sobre Sergio Pitol, así como lo que un profesor italiano debe de estudiar para llevar por un buen camino a la literatura mexicana del futuro. Gracias. Merecido aplauso. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, como saben, esta es una presentación carnavalizada, entonces sería raro que no tengamos un texto carnavalizado, que se caracterizan por ser un híbrido de muchísimas voces, de polifónico, ¿no? Entonces, que abarca desde lo popular hasta lo elevado. Y pues todo lo junta en un diálogo festivo y contestatario. Así que me gustaría darle la palabra a una autora y su texto carnavalizado, Adriana Escamilla. Muchísimas gracias. Primero, quiero felicitar al doctor Pache por la publicación de este libro, por hacer crítica y los estudios literarios amenos, creativos y tiernos, por compartir su biblioteca con nosotros, que se encuentra en el corazón del corazón, y por abrir este espacio íntimo y amigable para conversar, por promover que la literatura no es un fenómeno aislado, sino dialógico y para compartirse. Don Sergio Pitol era para mí un escritor lejano, desconocido, hasta que Pache, como un amigo que comienza a hablar sobre otro, comenzó a dibujar su figura, le añadió una voz, carácter y también rostro. Antes de que el libro se imprimiera, sabíamos que estaría lleno de ternura. El grupo se enteró de su publicación cuando Pache mencionó que su mamá le había mandado el retrato de Pitol para la portada. Comencé a leer, pues, aquel hombre que mi maestro tanto admiraba. Fue tanta la obsesión que hace unos meses tuve un sueño.
y en la mañana dijo que no era bueno contar los sueños, pero se desarrollaba en un McDonald's, que en vez de tener juegos como las resbaladillas de caracol y albercas de pelota, había unas mochilas que volaban. Curiosamente, nadie sabía cómo utilizarlas, y sobre una mesa había un pequeño libro de guía. Lo tomé y cuando vi al autor, era nada más y nada menos que Sergio Pitol. No era de extrañarse que se colara en mi subconsciente ese nombre, y es que el semestre pasado, en la clase de Historia del Ensayo con el doctor Ricardo Pache, no había, y no exagero, no había un día de su clase que no mencionara a Sergio Pitol desde que nos enseñó en exclusiva la portada de su libro. En fin, Pache nos contagió de su entusiasmo por Pitol, y no solo eso, durante el semestre el panorama del ensayo se ensanchó. Lo que nosotros creíamos, inocentes y todavía jóvenes alumnos, que era el ensayo, era la visión contraria. El ensayo es algo sistemático, híbrido, espontáneo, reflexivo, poético, estético, el centauro del que habla Reyes, donde se mezclan los géneros y no hay límites. A mí me parece el jazz para los músicos. En una de esas mañanas de clase, el doctor Pache nos pidió que cerráramos los ojos e imagináramos cómo sería la publicación de nuestro primer libro. Cómo sería tener por fin el ejemplar en nuestras manos, el olor de las páginas, nuestra reacción ante ello. Mi miedo a la publicación me hizo abrir los ojos. Pude ver la expresión de algunos compañeros, compañeros, aún con los ojos cerrados. Había una sonrisa a mi alrededor y un agradable silencio. Por fin llegó el día, y Pache, el más humano de los humanos, llegó con una mochila llena de libros. Nos regaló una copia y luego nos lo firmó debajo del pañuelo. Un día cuentan que Pache preguntó por qué querían que les firmara un libro de teoría comparada, y como algunos sabrán, nos apodan el grupo del silencio, y los compañeros no perdieron la oportunidad de quedarse callados una vez más. Las firmas y dedicatorias son una manera de llevar una parte del otro, una manera de saber que hemos compartido un lugar y espacio en el mundo. En los grafitis que hay por la ciudad, la gente va marcando sus nombres, una manera de decir, hey, estoy aquí. Recuerdo que antes no me permitía subrayar los libros, ni agregar notas. Estaban totalmente intactos como la librería. Ahora me permito subrayar. De vez en cuando doblo sus orillas y agrego notas. Yo estuve aquí, y si mañana no estoy, habrá algo que demuestre que yo estuve aquí. Las lecturas que nos comparte Pache están subrayadas en todos los colores. Hay notas, signos de admiración, ojo, que representan un modo de lectura. Cuando comencé a leer miradas comparatistas, no dudé en subrayar, agregarle post-its, de interrogarlo, de intervenirlo. De la misma manera creo que lo hace este libro. No solo transcribe los conocimientos que ha adquirido el doctor durante su formación, sino que los interviene a lo Italo Jarocho, a lo Pache, en un ensayo-error que parece más bien un ensayo-acierto. Agradecemos que creen la bien y justa merecida ACA, Asociaciones de los Comparatistas Anónimos, de la cual, por cierto, aún me encuentro en aras de ser aceptada. Mi presentación sería más o menos la siguiente. Hola, me llamo Adriana y soy comparatista. Ricardo Pache me invitó y yo no pude negarme. Él asegura que es un lugar donde todos podemos formar parte. Está bien, yo no he salido nunca del país, ni mucho menos tengo una pareja de otro continente, como otros. Sin embargo, he nacido en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado y con acceso a Internet. Todo tipo de libros, música, pintura, series y películas al alcance de un clic. Ahora recuerdo cómo leí El arte de la guerra para ver cómo lo aplicaba Zula en la serie de Avatar para derrotar a Ba Sing Se. O cuando me obsesioné con el mal querer que me hizo leer el libro de flamenca y pensar en escribir una tesis al respecto, pero ya había muchas. También me gusta ver los videos de la youtuber Ter, donde por ejemplo hace análisis de cómo serían los puentes de las canciones de Taylor Swift si fuesen puentes arquitectónicos. Creo que es una manera en la que puedo asimilar el mundo y comprenderlo. No hay límites y por eso estoy igual, y por eso estoy aquí, al igual que seguramente muchos de los presentes. Algo así probablemente sería mi discurso. No quiero abrumarlos más con mis palabras, así que iré concluyendo. Un día, en el cuchicheo después de clase y con el salón oliendo a café, sándwich y atún que algún extraño trajo para almorzar, comenzaron los alumnos a hablar sobre Sergio Pitol, miradas comparatistas. Pache siempre ha sido muy modesto. En su libro dice que dista de ser un maestro de la ternura, pero todos aquellos que lo conocemos
podemos negarlo. Si hasta nació en el día de San Valentín, se escucha que alguien dice en las bancas traseras. El otro día en clase virtual, una chica tenía una foto de un gatito y dijo que se derretía de ternura. Todos reaccionan al comentario con exclamaciones altamente conocidas como no me sale. O cuando nos mostraba a su perrita en clases virtuales y en el fondo de la pantalla de su laptop. O como hablan de los autores como Stevenson, Reyes y por supuesto Pitol, contestaron todos al unísono. Demasiado modesto, diría yo. Ricardo Pache, justo como bien escriben en su prólogo, es tierno para explicar la ternura. Nos deja entrar en la sala con su maestro, leer sus diarios, compartir sus lecturas. Es un texto que no busca destruir, sino construir, como lo vemos, por ejemplo, en el test crítico. Dime qué haces con el intertexto y te diré qué crítico eres. La intención, incluso en la ficción, o al menos así lo creo, no es someter al lector a un dictamen acusatorio, sino que dialoga e interroga con el otro y consigo mismo. Le agradecemos por continuar con esta tradición a través de sus maestros y acercarnos de este modo a la literatura. Del mismo modo que Pache dice sobre su maestro, les puedo asegurar yo, dentro de su literatura, creo haber escuchado latir su corazón. Muchísimas gracias, Ada. Bueno, aquí entre nosotros les confieso que el semestre pasado estaba pensando si tomar o no historia del ensayo, ya que yo sí tenía un poco ese prejuicio que arrastra la no ficción, ¿no? Pero gracias al entusiasmo del doctor Pache, comenzó a resquebrajar el modelo rígido que yo tenía del ensayo a uno donde el error es parte fundamental, donde no va en búsqueda de la verdad, tan solo busca ensayarse, así como es este libro. Por eso, a continuación, la reseña de Mariana Hernández. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, Hola, hola. Bueno. Ok. Bueno. Cuando recibí la encomienda de realizar un texto reseñando este libro, debo confesar que la tarea me pareció intimidante. Yo, que del autor Sergio Pitol conocía solamente el nombre, me había comprometido a leer un libro entero sobre él sin pensarlo mucho, y no fue hasta después que entendí la gravedad de la promesa que le había hecho a mi profesor. El temor de leer su obra y no entender nada, o peor, leerla y entenderla mal, me causó un ligero pero constante estrés mientras pasaba las páginas en mi lectura. Sin embargo, conforme avanzaba comencé a dejar dicha angustia atrás y decidí poner manos a la obra con lo que él mismo practica, el ensayo-error, la especulación. De modo que pienso poner sobre la mesa mis propias especulaciones e impresiones sobre su libro Sergio Pitol, Miradas comparatistas, y alguien más será juez de si estas son correctas o incorrectas. No estaba muy segura de qué esperar cuando empecé a leerlo. Hago una segunda confesión al decir que fue hasta hace relativamente poco, hará un año quizás, que encontré el gusto por la no ficción que siempre había traído perdido. Por ello, no es de sorprender que tenga poca experiencia leyendo libros de dicho género. Creo que una parte de mí esperaba y temía encontrarse un lenguaje sobrio y académico, por lo que mi sorpresa fue grata cuando, desde las primeras líneas, la obra me demostró que no era así la pluma con la que fue escrita. Recuenta con anécdotas de personajes de la literatura la historia de esta, enfocada en la comparada, y en vez de lanzarte al abismo de la academia, te toma de la mano y te lleva paso a pasito por los diferentes temas. A veces se despista y comienza a balancearte en el camino, por lo que hay que estar bien agarrado para no perderse, y muy atento a cuándo y cómo comienza a serpentear, pues lo hace a lo largo de todo el texto. Mentiría si dijera que no me perdí un par de veces, y tuve que apurarme para tomarle de la mano otra vez. No obstante, es una escritura sencilla, que desde el inicio es poco convencional, lo que, contrastado con las formas en que se desarrolla, la crítica, la comparada, la no ficción, me hace querer describirla con la palabra libre. Dicha libertad la encuentro, válgame la redundancia, en todas las libertades creativas que se toman. Para alguien como yo, que viene de la ficción y lleva poco de adentrarse en el camino de la non-fiction, no hay nada que me agrade más que encontrar elementos como una mini biografía de la literatura comparada, o fragmentos escritos a modo de emails, llamadas telefónicas, entradas de diario.
Pasa del impersonal al personal como si de respirar se tratara, y mezcla fantasías con anécdotas de forma sutil y suave, e incluso consiguen hacerme dudar sobre si realmente conoció al autor al que llama maestro, pues ¿de qué otro modo se explicaría que incluye tantos detalles tan específicos? Pero la duda, en vez de reducir al lenguaje a un posible engaño, lo alza como una ficción tan bien hecha que hasta se confunde con realidad. Ello le sirve de excusa para presentar los temas de otro modo que no sea expositivo, desde la experiencia del comparatista, el cosmopolitismo de Pitol, la gran influencia de Reyes sobre este, y hasta revisar uno por uno algunos de sus textos. La enorme cantidad de citas y referencias, algunas en otro idioma, lo mismo enriquecen la lectura como la entorpecen a ratos, pero no por ello dejan de ser menos inusuales e interesantes en su presentación. Pitol, hasta entonces para mí desconocido, en los primeros capítulos parece caracterizarse por exponer en sus relatos dos temas opuestos, sin abogar por ninguno. Busca las similitudes para saborear las diferencias, y al mismo tiempo resalta las diferencias a través de las similitudes, es todo y junto a la vez. Y desde entonces nace ante mí como un escritor de contrariedades, de esos que admiten que dos hechos contradictorios pueden ser ambos verdad al mismo tiempo. Me parece que el libro logra que vislumbre algo de paradoja en Pitol y sus escritos, de un gusto por mostrar las dos caras de la moneda, aunque de nuevo estoy especulando. A medio camino en la lectura es cuando aparece por completo Reyes, si bien ya desde antes el nombre del autor se había asomado como un personaje importante a tomar en cuenta al hablar de Pitol. Se realiza una comparación entre diferentes maestros y alumnos, Virgil y Dante, Reyes y Pitol, y quizás Pitol y mi propio maestro. Las influencias de don Alfonso en don Sergio son muchas y variadas, y en ellas se encuentra una dinámica similar a las características del escritor principal de que la obra trata. Pitol comparte innumerables similitudes con Reyes, imprimen su huella al ensayismo hispanoamericano, se forman en el exilio, siguen siendo ejemplos nacionales incluso en el extranjero, especulan sobre género policial, escriben diarios, etc. Sin embargo, en ese acercamiento que tiene Pitol con su maestro, realiza una práctica inesperada, esto es, homenajea a Reyes al imitarlo con citas y reescrituras de sus textos. Es una característica que me resultó de lo más curiosa, la contradicción de ser fiel a las enseñanzas del maestro con infieles reproducciones de sus obras. Aparece la imitación como forma de practicar la originalidad, una paradoja presentada que, a mi parecer, solo aumenta mi impresión de que el autor le encantaba escribir a base de contrariedades. Si bien en este punto el lenguaje más creativo y diverso de la obra es dejado un poco de lado, a continuación se redoblan los esfuerzos de experimentar con este. Es en este momento específico, alrededor de 200 páginas y miles de palabras dentro del texto, cuando a la pluma del profesor, se le da ya no solo por especular o ficcionar, sino que toma aires filosóficos al colocarnos en una situación 100% hipotética, donde no cabe duda sobre la veracidad o falsedad de la anécdota relatada, todo con el objetivo de exponer un punto, llegar a una conclusión y, desde luego, especular sobre Pitol y su obra. A través de diálogos de personajes, descripciones de escenas y recuento de acciones, la exposición de los temas es presentada como guión teatral donde todos tienen un monólogo que, finalmente, desembocan en una narración de lo más entretenida de leer. Algo que quizá ya mencioné antes y que conecto con este último punto es lo estimulante que resulta tener un mismo texto que pasa por el ensayo, la crítica, la narrativa, etc. Ello se lo adjudico a la apertura de mi profesor por las prácticas diferentes y poco convencionales, como lo es referenciar un anime en un libro serio. No se imaginan mi sorpresa al notar, primero, la referencia sutil al título de dicha obra, y segundo, la referencia directa al mencionar dicho título. La manera en que rescata algunos de los elementos de dicho anime, como la piedra filosofal y el concepto de transmutación, le dan la oportunidad de hablar de literatura desde otro ángulo, como una sustancia filosofal que transmuta a quien se acerca a ella. Entonces el arte literario se vuelve catalizador del cambio en el ser humano, y ello la vuelve poderosa, lo que, a su vez, la vuelve peligrosa. No es sorpresa que los escritores sean los primeros en silenciarse en un régimen, y los libros los primeros en arder. Creo que mi profesor ha sido cambiado así por aquel a quien llama su maestro, y que éste también lo fue por el suyo, y así hasta regresar al origen, al Virgilio que nos guía a través de los infiernos para llegar al paraíso. En el último capítulo del libro, el profesor menciona que no se considera a sí mismo creativo. No sé de qué está hablando, porque un verdadero no creativo habría escrito el mismo libro que él como si fuera una exposición, un seminario que bien podría ser una lista larguísima de hechos, teoría y definiciones.
Mis compañeros quizás pensarán diferente, pero eso no es lo que yo leí. Lo que yo leí fue un libro que, cuando menos, me mostró la pasión del que llamo mi profesor por la literatura y su estudio más allá de las clases. Muchísimas gracias. Bueno, como han podido ver, pues nuestras miradas, un poco de lectores comunes, un poco no, son muy diferentes y distan entre sí. Así que a continuación la mirada de nuestra compañera Victoria Mariana. Adelante, por favor. Estos últimos años marcaron la vida de cada uno de nosotros de formas distintas. La realidad que se conocía ya no es la misma que se vive actualmente. El porqué es ya bien conocido. Mucho se ha dicho, mucho se ha perdido y mucho se ha cambiado con el propósito de volver a la normalidad perdida. Mientras algunos buscan dejar todo atrás, olvidar y continuar, otros reconocen en la tragedia un cambio, en veces positivo, un acercamiento hacia uno mismo, hacia lo que nos otorga identidad, hacia lo que nos convenció de querer formar parte de este caótico mundo literario. Dentro de aquel sentimiento de incertidumbre, soledad, encierro y conciencia de la existencia propia es que surge Sergio Pitol, Miradas comparatistas, ejemplo y producto de este autodescubrimiento. Pues no solo se trata de un texto que indaga sobre la literatura comparada y las obras de Sergio Pitol, sino que también es un recorrido íntimo a través de las memorias y vivencias propias del autor. Una ventana abierta que narra la tierna historia entre el autor y su creciente interés por la literatura. Cuando acepté la encomienda de leer este trabajo y expresar el sentir que ésta provocó en mí, he de admitir que me sentí emocionada e intimidada al mismo tiempo. Pues temas como los tratados en este texto no son del todo muy fuertes, a pesar de que me resultan interesantes, por lo que temí realizar una interpretación errónea u ofensiva de un proyecto que llevó tiempo y cariño en ser construido. Y es que escritos como este siempre tienen la primicia de resultar o parecer difíciles de comprender, debido al uso de un lenguaje pretencioso, académico y frío. Sin embargo, conforme sucedió en mi lectura, estos temores fueron disipándose, poco a poco, pues es una obra que logra adaptarse a tiempos actuales, que habla directamente con el lector sin afán de parecer pretencioso, y que se preocupa por usar un lenguaje que resulta suave pero apasionado. Tópicos como el comparatismo, la crítica, los paralelismos, la identidad y varios cuestionamientos literarios son los que conforman este trabajo crítico, donde la duda y la autocrítica literaria que sucede en cada página son tratados con cuidado, produciendo, a mi parecer, un ambiente amistoso entre autor, obra y lector. Por lo que me atrevo, con conciencia de tal vez equivocarme, a expresar mi propia experiencia como lectora. A mi parecer, la obra resulta amena para un lector preparado, pero no necesariamente familiarizado con dicho tipo de lectura. El hilo de la lectura jamás se pierde, pues posee un ritmo dinámico, en veces soñador, sobre todo en la narración de las memorias personales, y en veces estimulante al compartir distintos conocimientos sobre una misma cuestión. Encontré divertido cada guiño a la cultura pop, salpicando a lo largo del texto elementos que, aunque para algunos pueden parecer absurdos, son parte de nuestro tiempo y nuestra realidad. Igualmente, disfruté bastante de todas las voces que convergen a lo largo del texto, pues aunque Pitol es el enfoque principal, no opaca ni empequeñece las innumerables participaciones literarias. Y me atrevo a decir que simplemente no sería lo mismo si se excluye alguna de estas voces. Pitol es reconstruido, reinterpretado, releído y resignificado con cada aporte hecho y recopilado en la obra. Leer nombres como Ludmer, Alfonso Reyes, Virginia Woolf, Jorge Luis Borges, Alighieri y conocer nuevos como Croce, Goethe, Conrad, etc., convivir en una sola obra, fue algo que nunca creí que sería posible, pero quizá Pitol fue la opción más acertada para lograr unir a tales figuras literarias. Remarcando con ello
que la literatura comparada no responde a una sola identidad nacional ni representa un solo público, sino que es por y para la humanidad, para las ideas y los sentimientos, para encontrarse a uno mismo y al mismo tiempo encontrarse a todos. Finalmente termino con una cita que forma parte del libro y que me pareció adecuada. Estoy convencido de que esta compasión entre lo humano y lo literario es lo que permite que un texto viva en nuestro interior, ahí, donde la ternura que necesitamos del otro y sentimos por él se sueña universal y se hace goce estético. Muchísimas gracias por retomar el cosmopolitismo en tu texto. Bueno, antes de la última lectura de mi compañero, me gustaría contarles un poquito acerca de una charla que tuve con mi amiga Adri. Aunque mi Spencer se infeccionaliza un poco porque mi memoria es como la de montaña, no se deben fiar de ella. Estábamos hablando de en qué momento habrá surgido la humanidad, ¿no? Y yo le dije que había escuchado por ahí que es cuando una persona curó a otra persona de una pierna rota, había escuchado. Ella me completó esa idea diciendo que este acto lo motivó la ternura, no la compasión o la piedad. El hecho de que otro ser humano cuidara a uno y estuviera ahí hasta que se recuperara, lo motivó nada más y nada menos que la ternura. Así que mi compañero Emiliano Uribe nos hablará acerca de este tema. Adelante. Espero que los aquí presentes sepan perdonarme por empezar la última ponencia de la presentación del libro del doctor Ricardo Pache, hablando no tanto de la obra o de su autor, sino más bien de unas cuantas inquietudes personales. Confío, también, que no esperen más emocionantes anécdotas sobre la magia que acontece en los pasillos de esta misma facultad, y, especialmente, en las aulas en donde imparte cátedra el autor que hoy nos convoca. Todos estos temas, me parece, ya los han abarcado maravillosamente mis compañeras ponentes que han pasado antes que yo, así que no quiero manchar sus palabras con las mías. Debo confesarlo, en más de un momento me llegué a preguntar cuáles habían sido los motivos ocultos por los cuales mi profesor y maestro había decidido que yo era una de las personas aptas para la tarea de presentar su libro al mundo, o al menos a nuestro mundo. Todavía me cuesta mucho la crítica y no tengo el entrenamiento en el arte de desmenuzar una obra y poner en palabras aquello que la hace grande, fallas que sin duda saldrán a flote en los siguientes minutos. Yo no soy un erudito ni pretendo serlo, tan solo soy un estudiante que escribe, y este tipo de personas tenemos fama de estar llenos de poca experiencia, subjetividad e idealismo. Pero haré lo mejor que pueda, esperando que sea al menos suficiente para honrar la obra del Dr. Pache. Para esto, empezaré por traerlo a colación, exactamente en el momento en que tuve mi primer acercamiento a su libro, el que estamos hoy presentando. Hace unos meses, platicando debajo del pañuelo, el Dr. Pache me contaba los pormenores de un libro de investigación que estaba a punto de terminar. Al preguntarle sobre el género o el estilo de este, mi maestro solo hacía gestos raros con las manos alrededor de su cabeza y me decía que era una mezcla de todo y nada a la vez, un desvarío. Siguiendo con lo mismo, me dijo un poco en serio y un poco en broma que no estaba seguro de que la academia vería con buenos ojos su libro. En ese momento, antes de tener mucha más información de este y sin haberlo leído, el comentario me pareció solamente gracioso y con un dejo de desafío. Le estaba plantando cara a la academia, rígida, desde la trinchera de la creatividad y la originalidad. No me esperaría nada diferente de él. Unas semanas después terminé de leerlo. Me pareció casi ofensivo que el autor de una obra de esta magnitud y rigor tuviera que temer, aunque solo un poco, dicho sea de paso, por represalia alguna. Su investigación es extensa y profunda, su búsqueda por una nueva mirada no deja de estar sólidamente fundamentada y su propuesta es maravillosa, fresca y especialmente muy humana. Yo no sé si esté equivocado, pero creo que si algo deben de tener las producciones de una carrera y un estilo de vida que se ufane de llamarse humanista, es justamente esto, humanidad. Cualquier otro aspecto va por añadidura, y si el trabajo es formalmente convencional o una transgresión a las convenciones del género académico, no debería de ser nuestra brújula de calidad. La verdadera genialidad no tiene forma. No vengo aquí a hablar mal de los investigadores que aprecian más la estructura en la búsqueda de la profundidad de contenidos y la claridad de estos, que se apegan más a la tradición que a la innovación, o que consideran el aburrimiento parte fundamental del conocimiento. Pero sí vengo a alzar la voz en contra de aquellos que, desde estas trincheras, menosprecian y miran como inferiores a los que, buscando la originalidad, prueban otras escrituras que se nutren de todas partes.
No soy más que un estudiante hablando al final de una presentación. Mi posición y mi argumento están claramente sesgados y son subjetivos hasta el infinito. Así que cuando hablo de la academia, ella misma puede voltear los ojos e ignorar estas palabras. Pero me gusta pensar que estamos, más que entre investigadores, colegas o conocidos, entre amigos. Y que lo que nos convoca hoy, aquí, más que ser solamente la presentación de un libro, es nuestro amor a las humanidades y, especialmente, a la literatura. Así que creo que no es mucho pedirles a ustedes, mis escuchas y amigos, que sigan conmigo en este desvarío, aunque sea otro rato. El libro me pareció de una originalidad y un espíritu asombroso. En él se lee un Ricardo Pache que no deja de buscar nuevas formas de ver, nuevas formas de interpretar a la obra de su maestro, Sergio Pitol. Del escritor y premio Cervantes veracruzano, ya no tengo mucho más que decir, pues creo que todo lo ha dicho ya Pache en su libro. Y de este, casi todo lo han dicho antes ya mis compañeras. Su escritura es cambiante y brillante, serpentea y se bifurca, se recorta y regresa, como una marea que a pesar de los cambios siempre tiene clara su dirección. Busca ir más allá de su propio contenido y hace parte fundamental del todo también a la forma. No puedo no pensar en sus propias clases, cuando nos gritaba emocionado, una de las muchas mañanas en las que salíamos de sus clases, no olviden la forma. Tengo que decirle en este momento, maestro, no la he olvidado. Les cuento brevemente de qué va el primer capítulo de su libro, para ejemplificar un poco mejor lo que he dicho hasta este momento. Como toda investigación, abre con un marco teórico, nos introduce los pilares que sostienen su trabajo. Goethe, Croce, Silviano Santiago, le sirven para rastrear el origen y las muchas transformaciones que ha llevado a la literatura comparada a ser lo que le permite ahora desarrollar su investigación. Josefina Ludmer y su especulación, que más que nada grita libertad e interpretación. Reyes, el maravilloso Reyes y su crítica impresionista. Y mi favorita personal, Olga Tokarczuk y su hermosa concepción de la ternura. Todo esto lo hace mientras, al mismo tiempo, hace algo que me parece aún más valioso. Se nos va presentando él mismo, sus múltiples nacionalidades, sus hobbies, sus sueños y todo aquello que lo ha formado como estudioso, como literato y, especialmente, como humano. Ahora lo tengo muy claro. Un marco teórico que deja de lado la subjetividad desde la cual se ha llevado a cabo la investigación, al menos, claro, en lo que respecta a las humanidades, es un marco teórico que cojea. Pache camina con paso firme. En todo momento salta de la teoría a la vida misma, y creo que es justamente esta facultad la que hace que su libro, más que ser solamente un texto académico e investigativo, que lo es, se convierta en una obra literaria completa. Retomaré la ternura que ya he mencionado, ya que a mi parecer es el corazón del libro. Pache cita a Tokarczuk cuando define la ternura como el arte de personificar, de compartir sentimientos con el objetivo de evidenciar que la existencia, aparentemente aislada de cada individuo, está interconectada con el universo y las otredades que lo habitan. Me parece una visión muy tierna y precisa de lo que es la ternura, especialmente cuando estamos hablando de esta vista desde la literatura. Me gusta pensar que todas las obras literarias aspiran a este ideal, aunque sea de forma inconsciente, y que todas tienden a demostrar que no somos solamente entes aislados que existen sin posibilidad de conexión, sino que somos un archipiélago de soledades, que forman parte de un todo y que, por esto mismo, se pueden identificar, relacionar y llegar a entender. Incluso cuando no lo parece, el lenguaje siempre encuentra la forma de comunicar y de conectar. Pero creo que la perla del texto es lo que Pache desarrolla a continuación, su fenomenología de la ternura. De ella dice que su finalidad es mostrar cómo una mirada tierna cambia tanto al observador como al mundo, los lectores, las obras y sus firmatarios. Mi maestro sueña con una crítica comparatista que se nutra de esto y haga de la ternura su brújula. Y yo no puedo más que estar de acuerdo con él y compartir el sueño. Necesitamos más ternura, especialmente en estos tiempos de incertidumbre y alienación. Necesitamos a una academia que no deje nunca de lado lo humano ni aquello que hace grande nuestro arte, su capacidad de tender puentes entre nuestras islas. Creo que, si alguien se aventurara a hacer una crítica con estas características, encontrará en este libro el norte ideal que debería de imitar. Así es como debería de ser una crítica que utilice como método esta fenomenología de la ternura. Se necesita un autor listo para exponerse a sí mismo como parte fundamental de su investigación, que deje ver desde qué punto está leyendo e interpretando al objeto de su estudio. Solamente así se pueden compartir los sentimientos. Se necesita también de la libertad total para poder beber de todas las formas en las que se nos presenta la cultura, para poder compararlo todo y tratar de entender, aunque sea un poco. Me aventuro un poco más al terreno de las desvaríos más graves. Creo fervientemente que este libro es una muestra de que podemos hacer las cosas mejor de lo que hemos estado haciéndolas, de que el rigor academicista no está peleado con la imaginación y la creatividad, y especialmente con la amabilidad hacia el lector. Dejemos de hacer textos que nadie va a querer leer. Empecemos a mirar la literatura más que como un objeto de estudio, como una gran conversación de la cual queremos formar parte.
se puede, y se debería, hacer teoría sin dejar de hacer literatura. Me gusta pensar en un futuro en donde la academia sea mucho más tierna con las obras, con la cultura y especialmente con los lectores, y que no se cierren ante aquellos textos que se salen de la rígida norma en la búsqueda de algo más. Solamente con esta libertad creativa es acaso posible que la teoría deje de habitar en esa cúpula a la que solamente unos cuantos estén dispuestos a acceder y se convierta en una experiencia que puede ser tan amena como la literatura misma. Bueno, para concluir, me gustaría retomar rápidamente las ideas del capítulo 2 y que también menciona mi compañera Victoria, que es el cosmopolitismo de Pitol, que uno que se puede definir que es dialógico, que se nutre de las culturas ajenas, que es un entramado hecho de otras voces que interiorizan. Espero que en esta presentación hayamos continuado con el dialogismo, uno que trajo a la mesa una visión italo-jarocha, y nosotros, que somos de todos los lugares al mismo tiempo, al final también somos el otro, habitamos en el otro porque estamos conectados. Y qué mejor conexión que la mirada tierna hacia la literatura para que nos una. Muchísimas gracias. Por cierto, a mi mano izquierda hay copias de los libros para que las tomen y si se acaban todas significa que sí les gustó la presentación. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que queremos que el profesor Pache pase aquí enfrente y diga unas palabras. Las palabras en italiano. Yo estudio italiano, yo sí lo entiendo. Yo sé que sí. Las palabras en italiano. A ver, ¿qué digo? Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí en el panel. Tenía muchísimo miedo porque cuando nos hacemos presentaciones de libros entre colegas hay fair play. Y pues sí, ¿no? Yo hablo bien de ti, tú hablas bien de mí y así nos llevamos. Y aquí yo no tuve ni una pizca de control sobre nada, no me dijeron nada. Entonces, anoche no dormí y tuve mis buenas pesadillas soñando que Miguel se convertía en un vampiro y cosas por el estilo. Es cierto. Era el sueño que le contaba en la mañana a Adriana cuando le decía que era de mal gusto contar los sueños. Pero bueno, yo quiero agradecer muchísimo a todas estas personas porque me leyeron, y 6 personas que lean un libro académico. Estamos cerca de ser un récord, creo, y espero que haya alguien más. Dijeron cosas bellísimas, yo pensé que estaban hablando de otro libro, pero gracias, y espero que se haya grabado porque se lo quiero enseñar a mi mamá. Desde luego, gracias a la facultad, gracias a la UAC, Componder pagó el libro, porque realmente uno dice, es difícil escribirlo, pero aún más difícil es publicarlo, créanme, que uno puede estar perdido meses, y me da gusto que sean los estudiantes que lo presentan y que lo escuchan, porque yo escribiendo pensaba estudiantes, pensaba, ahí está Miguel, por ejemplo, ¿no? con quien compartimos durante un curso mucha de la teoría que también está en el libro, y recuerdo un día que estábamos en la fase final del seminario, cada quien leía sus investigaciones. Yo leí un pedacito del libro que todavía no estaba cuajando, estaba en alta mar, y de todas maneras tuvieron el buen gusto, ¿no? Las personas de su grupo de apoyarme, de preguntar. Y me acuerdo mucho de Dani, por ejemplo, tu compañero, ¿no? Que estaba iluminado, felicísimo de que se pudiera nombrar Full Metal Alchemist y convertirlo en algo, ¿no? Y yo estoy a punto de desechar el capítulo ese porque no me salía, y dije, no, Dani se espera que esté el capítulo, ¿no? Entonces escribí para las chicas y los chicos de la facultad. Al menos a mí me ayudó muchísimo cuando me bloqueaba pensar en ustedes, así que me siento muy feliz, estoy muy agradecido, y pues espero que me inviten a presentar sus libros para que sientan lo que probé. Muchas gracias.
Sí.